Señores congresistas, vamos a reiniciar la sesión. Quiero dar la bienvenida al director de CAPECO, señor Ítalo Valle Pachas, y al señor Jorge Arévalo Sánchez, quienes vienen en reemplazo del presidente, y a partir de este momento les otorgamos el uso de la palabra para absolver los requerimientos que la comisión les ha encargado. Adelante, por favor. Muy buenos días, presidente, señores congresistas. Muchas gracias por la invitación. Hoy, como Cámara Peruana de la Construcción, nos presentamos para poder explicarles algunas de los retos que tenemos en el desarrollo de infraestructura en nuestro país. Me acompaña el ingeniero Ítalo Valle, que es director de la Cámara Peruana de la Construcción, y el ingeniero Guillermo León, que es especialista en todos los temas de agua y saneamiento en todo nuestro país, conoce bien nuestra realidad. Señor presidente, nuestra presentación se va a dirigir básicamente en el tema del desafío del agua y el saneamiento en nuestro país. Entonces, sin más, quiero darle la palabra al ingeniero Ítalo Valle para que pueda comenzar con la presentación. Sí, cómo no. Adelante, ingeniero Ítalo Valle Pachas. Bienvenido a esta comisión. Muy buenos días, señor presidente, señores congresistas, señores asesores. A nombre de la Cámara Peruana de la Construcción, el agradecimiento respectivo, ya que creo que la participación de nuestro sector a través de las empresas involucradas en el desarrollo de infraestructura en el país es muy importante. Interactuar y tener acercamientos empáticos no solamente para la normatividad de la legislación que rige en el país acerca del desarrollo de infraestructura, sino también para empezar conjuntamente con el gobierno central y el poder legislativo y los gremios organizados a través de la empresa y los trabajadores lograr empezar un plan estratégico de desarrollo de infraestructura en el país que tanto lo necesita. A continuación, solamente voy a dar la introducción que pueden ver ahí en la lámina de la presentación de la Cámara. Es el déficit de infraestructura que está bordeando ya los 160.000 millones de soles en el país. Este es algo muy delicado porque lejos de cerrar brechas en cada quinquenio, no llegamos ni siquiera a cerrarlas porque el crecimiento y la necesidad del desarrollo en el país lo amerita. La próxima lámina, por favor. Y lo más crítico es que año a año también las obras que se vienen desarrollando en el país por diversos factores caen en una paralización. Ahorita, a este semestre, podemos ver que el informe que nos reporta la Contraloría General de la República es que hay 2.428 obras paralizadas por un monto de 44.298 millones. Esto no hace sino decirnos pues que algo está mal. No podemos tener un país con déficit de infraestructura en el cual pues, hay cerca de 2.500 obras paralizadas. Y como lo dije inicialmente, esto viene creciendo, lejos de decrecer, viene creciendo cada semestre, ¿no? Y no esperemos pues llegar al año 26 con 50.000 millones de obras paralizadas, ¿no? Ahí pueden ver un detalle, toda la fuente es la misma Contraloría y alguna data de las instituciones especializadas. ¿En qué sector, en qué nivel de gobierno son las obras paralizadas? Podemos ver que en los gobiernos locales incide mucho las obras paralizadas por 9.700 millones, en los gobiernos regionales 17.000, el nacional por ahí. La otra lámina, por favor. La Contraloría, con la gestión anterior, hizo un semáforo de cuáles son las causas de estas obras paralizadas. Este semáforo lo pueden ver ahí, la fuente de la Contraloría. La próxima lámina, por favor. Y a continuación, esta es la introducción que me he permitido hacerles debido a en qué situación actual nos encontramos en obras de infraestructura en el país. Podríamos desplayarnos más, pero por el tiempo, ya que la infraestructura es salud, es educación, es vial, es saneamiento. En esta oportunidad, con la gentil invitación, nos vamos a limitar al desarrollo de obra de infraestructura. Muy agradecido, le voy a dar la palabra a nuestro especialista,
de la Cámara Peruana de la Construcción, el ingeniero Guillermo León Sugemaxo, que es uno de los expertos a nivel nacional en el tema de agua y alcantarillado. Te cedo la palabra, Guillermo. Muy bien, cómo no. Estimado ingeniero Guillermo León Suematsu, adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Desafortunadamente, la cobertura de servicios de agua y saneamiento no es universal. Estamos todavía con una cobertura de agua potable a nivel nacional del 90%. Las brechas son más importantes en el ámbito rural, pero de los que tenemos el servicio de agua, solamente un 26% puede recibir un agua en condiciones de sostenibilidad. Esto quiere decir las 24 horas del día y con el nivel de cloro señalado en la norma. En el caso del servicio de saneamiento, la cosa es aún más complicada. La cobertura nacional apenas llega al 77%. Las brechas son aún más extremas entre el ámbito rural y urbano. Hay millones de personas que no tienen un sistema digno de disposición sanitaria discretas y aguas residuales. Y los que tenemos el servicio de alcantarillado, hay un 84% que tiene una planta de tratamiento de aguas residuales, pero de estas apenas el 6% cumple con la normatividad vigente. Entonces tenemos una brecha importante en cuanto a acceso a los servicios, pero de los que tenemos también brechas importantes de calidad del servicio. La siguiente, por favor. Y si vemos en el mapa, hay inequidades en estas coberturas. Las regiones que están en rojo son aquellas regiones donde la cobertura ni siquiera alcanza el 50%. Entonces, en la distribución del presupuesto no se hace un criterio de priorización de inversiones para poder resolver estas inequidades. Obviamente, también hay inequidades en nuestro departamento de Lima. Por ejemplo, en el caso de Cerro Azul, donde se pretende hacer la Nueva Lima, la cobertura de servicios en agua potable es apenas el 50% y de alcantarillado del 30%, ¿no? Entonces, esto ocurre a pocos kilómetros de la capital. Esto se traduce entonces en problemas de salud. Hay una alta incidencia de enfermedades diarreicas agudas y de prevalencia de parasitosis. Tanto las diarreas como la parasitosis generan malnutrición en nuestros niños y a pesar de los programas sociales de llevarles alimentos a los más pobres, esto se pierde porque, dada la mala calidad del agua o de los alimentos regados con aguas contaminadas, hacen que estén constantemente con diarreas agudas o con presencia de parasitosis. Y la malnutrición los hace incapaces de poder desarrollar, ¿no? Esta malnutrición tiene que ver con la capacidad cognitiva, con la capacidad de conocimiento de nuestros niños. Entonces estamos creando condiciones para una generación de personas que no van a tener posibilidades de desarrollo futuro. Y en términos de gasto de salud, el atender estas diarreas y parasitosis y la pérdida de productividad de las personas adultas que tienen estas enfermedades nos genera un gasto del orden de $1.000 millones anuales. Por supuesto que esto de las inequidades que existen tiene que ver en términos relativos, pero si lo vemos en términos absolutos, en tamaño de población, la cobertura alta que tiene Lima de 94% de agua potable, ese 6% multiplicado por la población del departamento es un número importante de personas sin servicio, ¿no? La siguiente. Y a eso si le agregamos de que hay problema de contaminación en las fuentes de abastecimiento de agua, asociadas a algunos contaminantes no ligados necesariamente a la minería, sino por condiciones naturales, que es el caso del arsénico. Todo el sur del país tiene una formación volcánica y esto hace que las aguas subterráneas y superficiales en forma natural tengan altos contenidos de arsénico y boro. La siguiente, por favor. Entonces, hay una distribución espacial en nuestro territorio. Los departamentos del sur, Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, tienen problemas de contaminación que no se han resuelto. Y en otras de las regiones hay contaminantes naturales, como es el caso de aluminio. Y con el cambio climático, también las fuentes de abastecimiento de agua tienen un alto contenido de algas, ¿no? Entonces, prácticamente ninguna ciudad en el Perú cumple
con el límite máximo permisible de organismos de vida libre, ¿no? Que en nuestra norma peruana es 0. Esto se tiene que resolver, por supuesto, con proyectos de descontaminación y mejorando las plantas de potabilización de agua del país. La siguiente. Algunos ejemplos. Chancay, 31 de enero del 91 se inició la epidemia del cólera en el país a partir de Chancay. Las condiciones sanitarias de ese momento que generaron la epidemia que luego se transformó en pandemia en toda América Latina y el Caribe, no han cambiado a la fecha. O sea, años después, 34 años después, 273 días, hoy las condiciones sanitarias de Chancay no han cambiado, porque no tenemos tratamiento de aguas residuales en Chancay. El agua potable, la siguiente, por favor, tiene problemas de nitratos, tiene problemas de contaminación microbiológica. La población en Chancay está tomando agua con excretas. La siguiente, por favor. Y, por supuesto, eso se explica porque la planta de potabilización de Chancay es una tecnología del siglo XIX, no cuenta con sistemas de filtración, prácticamente Chancay está tomando agua entubada. Y en esas condiciones hemos puesto un megapuerto sin atender las necesidades básicas de agua y saneamiento, ¿no? Islay, también queremos hacer un nuevo puerto allá y tenemos problemas naturales de contaminación por arsénico y boro en el agua. La siguiente, por favor. Todos los parámetros que superan los límites máximos permisibles, arsénico, boro, estamos 10, 20 veces por encima del límite máximo permisible, ¿no? Y esto solo se puede resolver, señor presidente, con inversión en agua y saneamiento. La siguiente. Y esto compromete a todas las localidades de la provincia de Islay, todas, porque tienen la misma fuente de abastecimiento que es el río Tambo, que tiene contaminación natural. La siguiente. Y la respuesta del Ejecutivo es declarar en emergencia, pero esto no lo ha resuelto el problema. Esto fue en el año 2021, pero ya hubo un antecedente anterior. La siguiente, por favor. 2015, también declaración en emergencia y se anunció que se iba a hacer una infraestructura común, una sola planta de potabilización que resuelve el tema del arsénico y el boro para toda la provincia. De esto no se ha avanzado absolutamente nada. Y por supuesto que hay una correlación entre la incidencia del cáncer y estos contaminantes que están en el agua. Los departamentos del sur tienen una incidencia de cáncer notable, el cáncer a la vejiga, el cáncer al hígado, que tiene que ver precisamente con la presencia de arsénico en el agua y también en los alimentos. Y esto le cuesta al país. Cada atención del cáncer, dependiendo de la severidad, puede significar un gasto entre 200.000 a 450.000 soles por paciente con algún problema de cáncer. Señor presidente, nosotros aparecemos en el mapa mundial como un país en donde no se puede tomar agua del caño. En América Latina solo hay 2 países en donde la Agencia de Salud de los Estados Unidos recomienda tomar a sus turistas agua del caño, y es Costa Rica y Chile. Nosotros estamos en esa zona en donde a los turistas americanos les señalan, les recomienda no beber agua del caño. Esta situación tenemos que cambiarla. A eso se suma la infraestructura deteriorada de la ciudad, en el alcantarillado. La mayor parte de las tuberías de desagüe tienen más de 70 años. El colector Canto Grande en el San Juan del Lurigancho fue construido en el año 79, cuando la población del distrito era apenas de 100.000 personas. Hoy sobrepasan el 1.000.000 y las tuberías no han cambiado. Entonces, es por esa la razón de que hay siempre desbordes del sistema alcantarillado y eso limita el desarrollo inmobiliario, porque cuando las empresas inmobiliarias van a pedirle factibilidad de servicios a CEDAPAL o a cualquier empresa a nivel nacional, le niegan porque no hay capacidad de conducción en sus tuberías. La siguiente. Y esto tiene que ver también con la ausencia de tratamiento de aguas residuales en el país. Hay muchas localidades en el Perú que no tienen planta de tratamiento de aguas residuales. La siguiente.
Y ahí están los números que la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento registra de cuántas ciudades, cuál es la cobertura de tratamiento. La siguiente. Tenemos una cobertura de tratamiento del 78% dentro del ámbito de las empresas del Estado y municipales. La aguja se ha movido a partir de la construcción de la Petar La Enlosada en Arequipa, financiado por la Sociedad Minera Cerro Verde, la Petar San Jerónimo con un préstamo del gobierno de Japón y los emisarios submarinos que se construyeron para Lima y Callao. Pero hay varias ciudades que no tienen planta de tratamiento, que están esperando desde hace muchos años. En Huancayo se presentó una iniciativa privada en el año 2014 y hasta el momento no se convoca al concurso. La siguiente. Ha ocurrido la década pasada un incremento de la inversión importante que ha tenido un registro de incremento de coberturas de agua potable y alcantarillado, pero desafortunadamente en este quinquenio el ritmo de inversión ha bajado. La siguiente. Y de la proyección más pesimista que tiene el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el cierre de brechas, estamos lejos de poder haber llegado a los órdenes de 6.000, 7.000 millones de soles anuales para poder mantener siquiera la cobertura. Lo que está ocurriendo, señor presidente, en el país es que estamos retrocediendo en porcentaje de cobertura de agua y saneamiento. Y la mayor inversión, ¿no es cierto?, debería estar orientada no solamente a cerrar brechas, sino también para mejorar los servicios existentes por antiguos, por obsoletos. Y la cosa no pinta bien, estamos lejos de esos 6.000, 7.000 millones de soles que se requieren para revertir la situación. Y bueno, se suma a ello el problema que refirió el ingeniero Ítalo Valle de obras paralizadas, que en el ranking nacional las obras de agua y saneamiento están en segundo lugar después del Ministerio de Transportes. Esto también tiene que ver, señor presidente, con la poca capacidad de gestión que se tiene en las empresas de agua y saneamiento. Nuestro país en los años 80 tenía solo 2 empresas para el país: Sedapal para Lima y el Servicio Nacional de Agua Potable para el resto del Perú. Pero por una decisión se municipalizó los servicios, se atomizó el mercado y las empresas municipales no son capaces de ser viables desde el punto de vista económico y financiero. La siguiente. Esas 2 empresas que existían en los años 80 ahora se han transformado en 50 empresas prestadoras reguladas por SUNAS. Y de esas 50, por problemas de financiamiento, por problemas técnicos, han sido intervenidas por el gobierno nacional a través de OTAS. Entonces hay 18 empresas en donde el gobierno nacional está interviniendo en su administración, a la cual le debemos sumar la unidad ejecutora de Tumbes, porque se resolvió el contrato de concesión que se tenía con el sector privado, y EPS Grau, que está declarada insolvente ante Indecopi desde el año 2001. Han pasado 24 años y esa situación no se ha revertido. Desafortunadamente, señor presidente, no vamos a poder cerrar las brechas con las capacidades financieras de estas empresas. Si solamente aplicáramos un 4% de incremento tarifario, a las empresas prestadoras le tomaría 800 años el poder acumular dinero para cerrar estas brechas. Sedapal, que factura al año 2.7 mil millones de soles, tiene para cerrar la brecha 46 mil millones de soles. Es decir, con su tarifa no le va a dar. Por lo tanto, tenemos que seguir apalancando vía subsidio a la oferta con recursos de Tesoro Público. La siguiente. A ello se suman los problemas que tenemos en nuestro país de inequidades en la distribución del recurso hídrico. Donde hay más gente, hay menos agua. La siguiente. Y esto compromete la sostenibilidad de los servicios en muchas regiones del país en forma estacional. Y el caso más grave, la siguiente por favor, es Lima. Tenemos apenas 90 metros cúbicos por habitante año. Y los índices internacionales señalan que cuando tenemos menos de 500 ya estamos en escasez absoluta. Y de esto no estamos tomando conciencia los que vivimos en Lima y Callao. Va a llegar un momento en que tengamos que soportar
cortes por el servicio extremos, porque esta situación está cambiando. Y todos los proyectos de trasvasar aguas de la cuenca del Atlántico a la cuenca del Pacífico para poder incrementar la oferta de agua están durmiendo los sueños justos desde los años 80. Siguiente, por favor. Por lo tanto, es necesario hacer una planificación de la gestión del recurso hídrico para poder balancear la oferta y la demanda. Y para ello necesitamos no solamente reforzar las fuentes superficiales y subterráneas, también tenemos que pensar en desalinización en ciudades costeras y el reuso de las aguas residuales con un enfoque de economía circular. La siguiente. Entonces, si queremos vivir en una capital que sea resiliente al cambio climático, tenemos que incrementar la matriz de fuentes de agua. Y eso pasa por hacer nuevos proyectos de tratamiento y reuso de aguas residuales y de desalinización. La siguiente. Tenemos la política de Estado de ser un país circular. La economía circular ahora es transversal a todos los sectores. La siguiente. El Ministerio de Vivienda ha planteado la construcción de plantas de tratamiento ya con ese enfoque. En este momento estamos construyendo una, la Petar La Tarjea, que va a generar energía para autoabastecerse, tanto energía eléctrica como térmica a partir del biogás que se genera en las plantas de tratamiento. La siguiente. Entonces, este principio tiene que distribuirse en forma a nivel nacional para las nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales. La siguiente. Hay afortunadamente una hoja de ruta que lo que necesita es acompañarse con un plan financiero. La siguiente. Nosotros tenemos una tradición por el reuso. Somos líderes en América Latina de reuso de aguas residuales, ¿no? Desde la década de los 60. La siguiente. Y ahora tenemos que pasar ya a hablar de la posibilidad de reutilización con fines de potabilización, como se hace en Estados Unidos, como se hace en Singapur, como se hace en Francia, como se hace en el África, ya pensar en regenerar el agua con fines de atender la demanda de la población. La siguiente. El otro serio problema, señor presidente, es en cuanto hace a los plazos de maduración de los proyectos de inversión en este sector. La siguiente. Un ejemplo. El proyecto más grande de Sedapal de incremento de la cobertura es de Nueva Rinconada. Se registró como un proyecto de inversión el año 2011, se declaró viable el 2015, 10 años después todavía no tenemos la obra concluida. Entonces se imagina, con esta velocidad, aun cuando existan recursos, no será posible cerrar las brechas. Entonces tenemos que hacer algo para mejorar el ciclo de un proyecto de inversión. La siguiente. Y además, este proyecto no cuenta con agua. O sea, seguimos insistiendo en enterrar tuberías para repartir miserias, porque no estamos haciendo inversión para incrementar la producción de agua potable, ¿no? Esta es otra obra importante en donde participa el sector privado a través de Antamina, obra por impuestos, y se puede notar que, salvo el accidente que tuvimos con la pandemia del COVID, los procesos han sido más rápidos. No lo suficientemente rápido como hubiéramos querido, porque los funcionarios, desafortunadamente, creen que estas obras por impuestos son similares a obras públicas. Entonces se ralentiza la ejecución. No obstante ello, en menor plazo que una obra pública, se ha construido este proyecto emblemático para el sector, ¿no? Donde se ha resuelto un problema de el niño costero del año 2017. Si vemos los modelos que se han aplicado en tratamiento y reuso, podemos notar que desafortunadamente la rapidez con la que actuaba el sector público en la década de los 60 y los 70 se ha perdido. Y hoy, solo los proyectos en los que participa el sector privado tienen celeridad en su ejecución. Con esto, entonces, la reflexión, señor presidente, es que tenemos que continuar en la promoción de la participación del sector privado para contribuir a este cierre de brecha. La siguiente. No todo, sin embargo, funciona bien. Este es el caso de la resolución anticipada del contrato de concesión de la Petar Titicaca, que eran 6 nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales para las ciudades más importantes de la región Puno,
que desafortunadamente por problemas de entendimiento legal es un contrato que está resuelto, ¿no? Y ahora nuevamente estamos en procurar hacer esta inversión como obra pública. La siguiente. Huancayo, mi ciudad, señor presidente, no tiene planta de tratamiento de aguas residuales. La iniciativa privada fue presentada en el año 2014 y hasta ahora no se convoca. Entonces, todos los plazos que está tomando Proinversión para poder sacar adelante esta infraestructura. Y eso se explica la siguiente, de que hay problemas en la formulación de los estudios de preinversión, en los diseños definitivos, hay una inadecuada asignación presupuestal para las obras. Esta es una de las razones por las cuales tenemos varias obras paralizadas. Los procesos de selección del contratista y supervisor no necesariamente se hacen con transparencia. Le ponemos muchos obstáculos al empresariado nacional, favoreciendo a empresas extranjeras. Y luego, finalmente, hay paralizaciones por capacidad del contratista, en algunos casos, problemas de ingeniería. Y un tema importante, señor presidente, es la ausencia de terrenos para poder construir la infraestructura de saneamiento. Cada vez que se planifica un proyecto de inversión y se tiene previsto la adquisición de un terreno, entonces ya cuando pasamos a la fase de inversión, el propietario quiere hacerse millonario, ¿no es cierto?, vendiéndolo a precios exorbitantes, lo cual a veces causa la paralización de la obra. Una solución que planteamos es poder sacar una ley que permita la compra de terrenos en forma anticipada, no durante la fase de inversión. El proyecto en la fase de preinversión ya debería permitírsele la adquisición de los terrenos. La siguiente. La siguiente, por favor. Y con esto acabamos. Señor presidente, tenemos que incrementar la productividad. El reto es bastante grande para poder cerrar las brechas. Por lo tanto, tenemos que dar condiciones para hacer más con menos y en forma más rápida, revisando algunos procedimientos que tienen los sectores, ¿no? En específico el del sector saneamiento. Revisar los criterios de asignación de recursos y de priorización para resolver las inequidades en cobertura de agua y saneamiento a nivel nacional. Esto supone también apostar por el desarrollo tecnológico, la transformación digital en el sector. Todavía seguimos midiendo medidores en forma manual y no digital como se hace en otros países, y tenemos que optimizar nuestro plan financiero. Los planes multianuales de inversión tienen que privilegiar, ¿no es cierto?, las asociaciones público-privadas, las obras por impuestos, si queremos cerrar las brechas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, estimado ingeniero Guillermo León Suematsu. Su exposición ha sido no solamente clara, sino muy gráfica y muy fácil de entender. Y creo que es muy útil para nosotros los congresistas para poder saber un poco de la realidad de lo que sucede en el tema de agua y alcantarillado, porque aparentemente eso es un tema que no se trata de manera común. Ya después voy a hacer un comentario sobre eso, porque mi despacho se dedica específicamente a ver temas de agua y alcantarillado a nivel nacional. Ya he recorrido más o menos 17 departamentos y lamentablemente compruebo lo que usted acaba de decir. Muy bien. Ahora, señores congresistas, vamos a ingresar a la etapa de intervenciones, a quienes les solicitamos una síntesis en su participación. La dinámica de esta etapa será la siguiente. Cada congresista, en un tiempo breve, lógicamente vamos a tratar de hacer lo más sucinto posible, y al finalizar nuestras participaciones vamos a escuchar a los invitados para que puedan dar su respuesta u opinión respecto a nuestras participaciones. Sobre esto se brindarán opciones de réplica por parte de ustedes, los congresistas, pero también a través de la presidencia, lógicamente para desarrollar de la mejor manera esta estación. Quiero hacer una pequeña, se me olvidó, de repente alguna otra participación de parte de ustedes como Capeco, estimado gerente Jorge Arévalo. Muchas gracias, presidente. Sí, en esta ocasión, como le comentamos al inicio, queríamos profundizar en el tema de agua y saneamiento. Obviamente podríamos hablar de cada uno de
de los servicios públicos en general, pero queríamos concentrarnos por la necesidad y la situación en la que se encuentra el sector, priorizar este punto. Pero el comentario que quería hacer es que, como lo ha mencionado el ingeniero Guillermo León, se necesita darle prioridad a las inversiones en este sector, pero cambiar el modelo. No podemos ir perforando pequeños pozos para abastecer un determinado número reducido de personas. Hay que hacer inversiones significativas que cambien el modelo de gestión y por eso, señor presidente, creemos importante que podamos pasar, como ha mencionado al final el ingeniero, a hacer una evaluación y una priorización del reuso de aguas, pero también en explorar las nuevas fuentes que se requieren para que nuestra cobertura sea mayor a la que tenemos hoy día. Gracias. Muchas gracias, estimado ingeniero Jorge Arévalo. Quiero dar la bienvenida también al congresista Montalvo Cubas, al congresista Vergara Mendoza y a la congresista Ramírez García y también al congresista Martí Correa Mendoza, que se encuentran en la plataforma. Dadas las indicaciones anteriores, señores congresistas, vamos a empezar su participación. Tenemos también la presencia de manera presencial, valga la redundancia, del congresista Jorge Coahuila Juárez. Si tiene alguna precisión o preguntas, estimado congresista, puede hacer uso de la palabra. Bien. Señores congresistas, la presidencia tiene algunas preguntas para los invitados. Y antes de eso quiero hacer algunas precisiones que he ido tomando nota, porque me parece a mí de que este tema de agua y tratamiento de aguas residuales no solamente es importante, como ya dije, sino es crucial. Y el Perú de los años 80 no es el Perú de los años 2025, 26, ¿no? Es diametralmente opuesto desde el punto de vista poblacional. El crecimiento demográfico ha sido gigantesco. Yo quiero mencionar solamente un detalle, y para no alargar mucho mi participación, pero me gustaría tener una conversación posterior técnicamente para poder compartir algunos conocimientos al respecto. En Trujillo hay una iniciativa privada cofinanciada. Resulta que también igual está paralizada hace más de 5 o 6 años, ¿no? Entonces, me parece a mí de que eso ya no depende tanto del sector privado, sino más bien depende del sector público, ¿no? Que pone pues mil y un trabas para hacerlo. Y sí, ¿desea intervenir? Allá. Y por otro lado también, en las diferentes PETARs que he ido visitando, en algunas de ellas he observado de que realmente no hay un tratamiento de agua residual. Así de simple, ¿no? Incluso en algunos se atreven a decir que es 80-20. O sea, 80 de no tratarlos, se sobreentiende. Y 20, quién sabe que... Incluso en Trujillo, en una laguna de oxidación que está en el tablazo de Huanchaco, ha habido un desborde que afectaba a la población. Entonces, todo eso realmente configura un problema de manera muy seria para nuestro país, porque como digo, el aumento poblacional y el aumento de la población no solamente es vertical y horizontal, hoy en día prácticamente han explosionado los dos parámetros, ¿no? Entonces, por esa razón y también por otra, el tema de la contaminación del agua. Hay contaminantes naturales, y eso hay que decirlo. Me encanta que lo diga usted, ingeniero, de manera técnica, porque muchas veces la gente le echa la culpa solo a la minería, y eso no es así, no es cierto, ¿no? Por supuesto, hay que decirlo de manera, con algunos sustentos técnicos, para que no vaya de repente mañana a decir que estamos, digamos, diciendo de que la minería no contamina. No, de ninguna manera, ese es otro tema, ¿no? Y por otro lado también incluso hay algunos ríos que ya vienen ácidos. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, yo soy químico, por eso más o menos me permito decir algo sobre el tema, ¿no? Y la contaminación por boro, por arsénico, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la calidad del agua. El agua tiene que tener la menor cantidad de coliformes posibles, porque si tiene coliformes que sobrepasan el límite permitido, lógicamente no va a ser potable. Tampoco se puede beber desde el caño, como se dice, ¿no? Y efectivamente no podemos beber agua del caño, como sí se bebe en otros países, ¿no? En algunos países europeos,
en Estados Unidos también, y como usted acaba de decir, en Costa Rica y en Chile. Y Chile es nuestro vecino y tiene menos cantidad de agua que nosotros. O sea, menos cantidad de recurso hídrico, ¿no? Entonces, ahora, si el agua es de mala calidad o el provisionamiento es muy pequeño, lógicamente va a haber problemas no solamente de anemia, desnutrición, ¿no? Sino va a haber también problemas justamente ocasionados por ese problema, ¿no? Muchas veces uno le da, digamos, importancia al aporte de hierro en la comida, pero eso no es todo. Una buena agua de buena calidad favorece la buena nutrición, y la buena nutrición favorece justamente que los niveles de anemia se vayan recuperando de a pocos también, ¿no? Bueno, no quiero tenemos bastante información sobre el tema, por eso me interesaría, quién sabe, compartir con ustedes en una reunión posterior una nueva para ver los otros aspectos también del tema Capeco. Quiere intervenir el ingeniero Ítalo Valle Pachas. Adelante, por favor, director. Con la venia del presidente y de los congresistas presentes, efectivamente encantados nosotros de contribuir, pero quería ser partícipe de usted, señor presidente, y todos los congresistas de esta comisión y los asesores que en la Cámara Peruana de la Construcción hace aproximadamente 12 años venimos impregnando una cultura organizacional de valores. Porque es importante, muchas veces el sector privado exige que el gobierno, que el ejecutivo y que los funcionarios tengan una conducta transparente y con integridad. Pero también es cierto que no todos los empresarios o las empresas tienen una conducta inmersa en valores y en comportamientos corporativos adecuados. Y es por eso que la Cámara Peruana de la Construcción ha cimentado como uno de los principios básicos de nuestra organización gremial la cultura organizacional de valores. Y eso nos permite estar acá con ustedes y compartir lo siguiente. El ingeniero Guillermo León, que es un especialista en agua de tratamiento, nos ilustraba el problema que tenemos en el sector saneamiento. Pero no a 300 kilómetros de la capital del país ya tenemos como una agroindustrial, y no sé, me voy a permitir sin hacerle propaganda, Agrocasa creo que es, en la ciudad de Ica, ha hecho un tratamiento y le ha comprado a la empresa prestadora de servicios local, Emapica, 350 litros por segundo del tubo del desagüe y le paga un importe por el desagüe. Para en una planta compacta, donde también algunos miembros de la Cámara han participado en este proyecto, de una forma privada, por supuesto, y se trata el desagüe y con eso se riega los productos que exporta la agroindustria a los países europeos y americanos. Entonces, si ese principio lo ha hecho el sector privado por iniciativa propia, ¿por qué no hacerlo el Estado con participación? Y lo digo con mucho orgullo, yo soy ingeniero civil, con ingenieros y empresas peruanas. No es nada del otro mundo. Y es ahí donde nosotros empezamos a apreciarnos como personas, como seres humanos, como cristianos y como buenos profesionales peruanos. La ingeniería peruana tiene altos estándares junto con la brasileña en Latinoamérica y podemos hacerlo. En segundo lugar, lo que comentaba como una síntesis a lo que dijo Guillermo es obras por impuestos, ¿no? Este modelo que lo crearon ustedes muy bien, que últimamente también ustedes han hecho una innovación y una modificación al procedimiento. Tenemos ejemplos en la ciudad de Ica, y lo hablo con mucho entusiasmo, pues soy de Ica, la iglesia de Luren, ¿no? Se cayó en el 2007 producto del terremoto y hubo obras por impuestos, lo cogió una empresa privada y se rehizo. No hubo un día de ampliación de plazo en ese proyecto y un adicional, con intervención del sector privado bajo la modalidad de obras por impuestos. Guillermo se refería a Guarmey, ¿no? Una obra que estuvo abandonada con el fenómeno del Niño y se ha hecho con el apoyo de algunas empresas privadas bajo esa modalidad de obras por impuestos. La obra ha sido reseccionada y viene funcionando hace un año,
coberturando el saneamiento. Entonces, y hay otros capítulos que ya oportunamente, señor presidente, cuando ustedes lo gusten y nos inviten, vamos a poder demostrar nosotros de las desviaciones que hay en la preinversión con la inversión, porque mucho se habla que hay adicionales, que hay ampliaciones y obras paralizadas, pero es producto de una mala estudio de preinversión. Los estudios básicos de ingeniería son muy deficientes, por no decir otra palabra más ácida, y esto tenemos que venir corrigiéndolo. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Valle. Muy bien. La presidencia tiene a bien plantear algunas preguntas para Capeco y aparte de eso, lógicamente, en el caso que sea necesario, por favor, le rogaría que me envíen el material impreso a la comisión para que sea analizado. En caso de que la pregunta sea muy larga de responder, porque también tenemos un problema de tiempo también, ¿sí? Muy bien. Número 1, en su opinión, ¿cuáles son los principales cuellos de botella normativos en la modalidad de ejecución por obra tradicional, asociación público-privada y gobierno a gobierno? Número 2, dado que se ha mostrado eficiencia en la ejecución de la inversión pública a través de las modalidades de asociación público-privada y gobierno a gobierno, hay algunos especialistas que sostienen que se debe priorizar más la primera que la segunda. ¿Cuál es su opinión al respecto, dado el objetivo final de mejorar la calidad de la inversión pública? Número 3. Algunos especialistas también sostienen que ejecutar una obra bajo el modelo gobierno-gobierno es excesivamente costoso, porque dichas obras en sus diferentes etapas presentan montos de inversión cambiantes y sustancialmente altos, que incluye el pago de una asistencia especializada en el marco de dicho modelo y, asimismo, en su opinión, ¿qué rol debería tener la Contraloría General de la República y qué tan beneficioso resulta que dicha modalidad esté exceptuada de la Ley de Contratación del Estado? Número 4. Se está planteando un modelo híbrido que consiste en la combinación de APP y gobierno a gobierno para la ejecución de la línea 3 y 4 del Metro de Lima. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esta propuesta? 5. En su exposición usted ha hecho referencia al concepto de economía circular en el uso de las PETAR. ¿Cómo la economía circular podría aplicarse y extenderse al resto de las tipologías de infraestructura y qué falta al respecto? Número 6. El agua es una necesidad fundamental para todos, además de ser un derecho. Sin embargo, a pesar de la inversión en agua y saneamiento, cerca de 11 millones no cuentan con agua potable ni alcantarillado a nivel nacional. Dada esta cruda realidad, ¿cuáles serían los mecanismos de inversión pública más efectivos para enfrentarlo y darle solución tras interminables años de espera? Finalmente, ¿qué plantea para aumentar el acceso en saneamiento rural y cuál sería la dinámica con respecto a esto? Lógicamente, les rogaría lo más sucinto posible sus respuestas. ¿Alguna pregunta de repente, congresista Coaila? Muchas gracias. El tema es importante para este tema. Yo soy de Moquegua. Usted decía algo muy importante, que el tema del arsénico y el manganeso se da esto. Y el tema de las enfermedades de cáncer es bastante acentuado en el caso de la región Moquegua. Mucho, y jóvenes, niños, ¿eh? Y ese es el problema que tenemos. Y en el caso de Moquegua, por ejemplo, nosotros tenemos un PETAR que prácticamente está colapsado y el agua así cruda está entrando al río Moquegua y eso es el agua que está tomando Hilo. Entonces tenemos un problema grande ahí. Se ha hecho ver para ello a través de un IOAR la solución inmediata, pero necesariamente se tiene que hacer una nueva planta en un nuevo lugar con nuevas tecnologías. Nosotros pensábamos que era de lodos activados, pero usted nos ha dicho que hay otra tecnología mucho más avanzada. Ojalá que se tome en cuenta esto, ¿no? Muchas gracias, señor presidente. Muy amable, congresista Coaila. Sí, efectivamente. En el caso de Ica, he estado también en Ica y justamente pude observar el tema de la, digamos, de la derivación de las aguas residuales para un tratamiento especial, en una planta especial para tratamiento. Y lógicamente el resultado es tremendamente positivo, en este caso para una empresa privada, y también para la población, porque de esa manera me parece que es 40% que derivan al tratamiento de agua residual y el otro 60%, bueno, se da el uso común y corriente, ¿no? Eso por un lado, y me parece a mí que esa es una solución también muy importante, que debemos tenerlo en cuenta. Y eso, digamos, no es una novedad, como dice el ingeniero, ¿no? Es algo que es una tecnología que se puede utilizar. Por otro lado, también la idea de comprar terrenos antes de, me parece a mí que es muy importante. Muy bien.
Dicho esto, por favor, las respuestas. Adelante, ingeniero Arévalo. Presidente, vamos... La palabra, presidente, la palabra. Señores congresistas, solamente para hacerles recordar que en la citación estamos haciendo mención expresa que conforme al acuerdo de la Junta de Portavoces del Congreso de fecha 29 de febrero de 2024, donde se establece que las intervenciones de los señores congresistas se realizará únicamente de manera presencial. En tal sentido, la virtualidad será única y exclusivamente para el registro de asistencia y votación de los congresistas. Continúe, por favor, ingeniero. Gracias, presidente. Con cargo a hacerle llegar una respuesta mucho más detallada, solamente algunas precisiones con respecto a las preguntas que nos ha hecho llegar. En primer lugar, mencionar que la obra tradicional, las obras por impuestos, la modalidad de APP y gobierno a gobierno no son excluyentes, sino son complementarias. Hay obras que se deben realizar por obra tradicional o por obras por impuestos. En aquellas en las que no se genera ningún ingreso futuro, ¿no? Es el Estado el que debe participar directamente. En ese caso, un sustituto de esa modalidad es la obra por impuesto. Las APPs tienen un sentido en su aplicación en la medida que hay una generación de ingresos hacia adelante y que pueden ser atractivos para el sector privado a hacer su inversión con cargo a que esos ingresos futuros puedan sostener al menos la operación y mantenimiento de la infraestructura que se desarrolle. Y en la nueva ley aprobada para las contrataciones públicas, los gobiernos se circunscribe a obras de alta complejidad donde se necesite alguna transferencia de tecnología que en nuestro país no se puede hacer. En esa línea, presidente, desde la Cámara Peruana de la Construcción venimos señalando que seguir haciendo colegios o alguna carretera por acuerdos gobierno-gobierno, que no representan ninguna complejidad de manera técnica y que nuestros ingenieros aquí en el país lo pueden desarrollar, no cabe, porque además ya la nueva ley establece cuándo se deben aplicar. Entonces, sobre esa línea, mencionarles que cada una de estas modalidades de desarrollo de proyectos tiene ya su ámbito de aplicación y creemos que lo que se debe hacer es que se respete esos ámbitos de aplicación y no seguir, realizando obras que no corresponden a cada una de estas modalidades. Eso es un primer comentario, presidente. Y quiero cederle la palabra al ingeniero Ítalo Valle para que nos haga algunos comentarios y luego al ingeniero Guillermo León. Muy bien, ingeniero Arévalo. Adelante, ingeniero Señor Valle. presidente, con su venia, efectivamente, ¿no? Para dar respuesta y resumir lo que acaba de decir Jorge Arévalo, ¿no? Efectivamente. Ingeniero Valle, permítame una breve interrupción. Quiero darle la bienvenida también en la plataforma al congresista Gonza Castillo, que ya se encuentra conectado. Continúe, por favor, ingeniero. Muy buenos días. Efectivamente, cada modalidad debe tener su centro. La Cámara Peruana de la Construcción ha hecho 48 exposiciones y justamente el día de hoy sale un comunicado, un pronunciamiento en la Cámara a la pregunta que usted ha hecho acerca de los 4 metodologías, modalidades que se ha escogido: gobierno a gobierno, reconstrucción con cambios, obra pública y obras por impuestos. Lamentablemente tenemos mala experiencia en lo que es desarrollo de infraestructura a través de encargos a organismos internacionales. Si nos remitimos a hacer una casuística, vemos que hay serios escándalos y paralizaciones de obras. Voy a dar un ejemplo. Se le encargó a un organismo internacional licitar el Hospital de Lorena, el Cusco, y estuvo paralizado por varios años. Gobierno a gobierno se ha venido utilizando para hacer colegios, como lo dijo Jorge Arévalo. En la década del 90 al 2000 se hicieron 3.000 colegios. Y no es posible que se encargue bajo el paraguas de gobierno a gobierno, para hacer escuelas, cuando podemos desarrollar nosotros, los ingenieros peruanos y las empresas peruanas pueden hacer esas escuelas, no es necesario. Hacer un estudio, y aquí en la comisión lo podrían hacer, ¿no? Con los asesores, de cuánto le cuesta al Estado peruano
firmar estos convenios, puesto que también se contrata no solamente el convenio de gobierno a gobierno, sino hay un gestor del proyecto. Este gestor gana una comisión de lo que se gasta y estandarizar precios, porque usted lo ha dicho, ¿no? Salen caros y muy caros, diría yo desde mi punto de vista personal, como profesional, porque mientras en la obra pública se paga un precio unitario de 10 soles, el otro lo paga. Entonces tenemos que estandarizar los precios porque son recursos del Estado. Por otro lado, en lo que se refiere a obras por impuestos, ¿no? Hizo mención el señor congresista de su tierra natal de Moquegua y efectivamente en Guarmey se encontró este problema también de arsénico y de manganeso. Y con una poca inversión, no más allá de 280 millones, se ha logrado solucionar. Con la tecnología de punta que hay ahora se puede hacer muchas cosas y dar, como dijo Guillermo León. En cuanto a los proyectos para evitar las paralizaciones, consideramos nosotros que se debe incluir en todas las modalidades que haya de adjudicaciones públicas, privadas, obras por impuestos, la Junta de Resolución de Disputas. Tenemos una casuística que es como un consejo de ancianos de 3 personas, 3 profesionales que hacen el seguimiento a la obra y se logra no paralizar. Damos un ejemplo, la obra de Jicamarca, que ha atendido a más de 90.000 personas, no se paralizó, pero no se paralizó porque los conflictos o las controversias entre el Estado y el contratista se solucionan en la propia obra. Entonces es necesario también, con el mayor respeto, legislar y hacer algunas modificaciones normativas para que se incluya en toda modalidad de contrato y se evite estos problemas de llegar a los arbitrajes, a los juicios del Estado con el sector privado y yo qué sé. Es un poco, y como dijo nuestro gerente, oportunamente vamos a poder hacerle llegar por escrito las respuestas y Guillermo en la parte técnica si quisiera agregar algo. Sí, un problema transversal a la obra pública es, independientemente de qué sector sea, son la mala calidad de los expedientes técnicos. Somos el país que menos invierte en los expedientes técnicos. Por lo tanto, son expedientes de muy mala calidad que cuando se pasa a la ejecución de la obra, que ya no es responsabilidad del contratista, el contratista va a ejecutar lo que está establecido en un expediente técnico. Si ese expediente técnico tiene deficiencias, corregirlas en obra cuando ya se está avanzando es mucho más costoso. Y eso es lo que genera muchas veces las paralizaciones, las disputas y que los funcionarios que aprobaron los expedientes técnicos o las entidades encargadas de esos expedientes técnicos también les cuesta reconocer que aprobaron algo que es incorrecto o que no está bien formulado o que va a generar un mayor presupuesto para su ejecución. Entonces creo que si no invertimos más en los expedientes técnicos, no va a cambiar la situación de obras paralizadas ni de estos problemas que se generan en la ejecución de las obras. Ahora sí, le dejo la palabra al ingeniero Guillermo León. Gracias, señor presidente, y por su intermedio a los colegas congresistas. La idea del tratamiento de las aguas residuales efectivamente es que entremos en un enfoque de economía circular para poder generar recursos a partir del problema, ¿no? Agua residual tratada, biosólidos que pueden ser aplicados en los terrenos agrícolas como mejoradores de suelos y generar biogás para que la planta de tratamiento pueda ser autosuficiente en el uso energético, ¿no? Porque para mover máquinas necesitamos energía y esa energía se puede producir en la propia planta, como se ha demostrado ya en la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad del Cusco, la Petar San Jerónimo, y como vamos a hacer en la obra que estamos construyendo. Sin embargo, pensar de tener un plan de inversiones para las plantas de tratamiento de aguas residuales pasa por redefinir el modelo. Si nosotros analizamos la experiencia chilena en la que ellos tomaron la decisión de privatizar y concesionar las empresas de agua y saneamiento, hay una sola empresa por cada región en Chile, entonces se privatizaron las aguas andinas, que era de Santiago, y el resto del país las concesionaron. Pero ellos tenían el encargo de subir la cobertura de tratamiento de aguas residuales al 100%.
y el año 2013 Chile anunció que había logrado el 100% de tratamiento de aguas residuales en forma efectiva. Pero eso significó, señor presidente, un incremento tarifario de 185% desde la línea de base en que se privatizaron y concesionaron esas empresas. Un modelo similar aquí en Perú sería inviable. Por otro lado, la Constitución señala de que el agua, el recurso hídrico es propiedad del Estado. Y lo que nosotros afirmamos es que siendo una responsabilidad del Estado, el manejo de las aguas, lo es también su calidad. Por lo tanto, lo que planteamos, señor presidente, es constituir un plan nacional de tratamiento y reuso de aguas residuales para que este plan financiero utilice recursos tanto públicos como privados, pero que no afecte a la población con un incremento tarifario que sea insostenible. ¿Esto se hace en otros países? Sí. Se hizo en los Estados Unidos en la década de los 70. Se hace hoy en México, en donde es un programa federal el tratamiento de las aguas residuales y su reutilización. Entonces, este plan ya podría entregar al sector privado o al sector público su operación, pero subsidiando, ¿no es cierto?, la demanda, para que no impacte en la tarifa. Y solo así podemos hacer que las plantas de tratamiento de aguas residuales sean sostenibles en el tiempo. No hay fórmula mágica, señor presidente. O es con tarifas o es de nuestros impuestos. Y a través de un plan nacional, los recursos estarían orientados a hacer las plantas que necesitamos con este enfoque de economía circular para que el impacto en el costo de explotación sea mínimo. Muchas gracias. Sinceramente, muy ilustradas y muy ilustrativa su ponencia, ingenieros en realidad en plural. Muy bien. Quiero darle las gracias al director de Capeco, señor Ítalo Valle, al gerente general Jorge Arévalo, al ingeniero Jorge León Suematsu también, y los invitamos, les agradecemos por supuesto que nos envíen por escrito algunas preguntas que han quedado todavía pendientes de respuesta o de ampliación también, ingenieros, ¿sí? Y por favor, vamos a tratar de convocarlos en una próxima vez para ver los otros temas también respectivos a Capeco, ¿sí? Muy bien. Con agradecimiento ya reiterado, les invitamos a abandonar la sala cuando ustedes crean conveniente.